mujer mexicana es hermosa, pero siendo charra es todavía más. El valor que ellas imprimen supera o iguala al de muchos hombres. Son mujeres valientes, son mujeres aguerridas y son mujeres que tienen muy presente lo que están haciendo. La charrería, tanto el deporte de la charrería como el deporte de las escaramuzas requiere de muchísima disciplina. Es un deporte donde en cuestión de segundos puedes perder la vida o tener un accidente grave. Ellas son más disciplinadas a veces que los mismos varones, pero digo, vuelvo a insistir, ellas son la inspiración de nosotros. Cuando pensamos en México, pensamos en el mariachi, el tequila y los charros. Este último se distingue por su traje para montar a caballo, un sombrero de ala ancha, con soga en mano y una pistola. Sin duda el ícono jalisciense por excelencia, que ha dado la vuelta al mundo gracias al cine y la música, convirtiéndose en un símbolo de identidad y al mismo tiempo en un estereotipo nacionalista, del buen hombre moralista, y dejando a nivel mundial la imagen del macho mexicano. El charro representaba ese pasado terminado con la revolución, y a la vez un tipo heroico, valiente y patriótico, característico por su personalidad, enamorado, fanfarrón, cantor, jugador y dicharachero, pero también justo que enlaza la vida de las haciendas como un paraíso idílico, por el cual son capaces de jugarse la vida. Así la exaltación de la hacienda y la dignificación del patrón reivindicaban el pasado porfirista. El origen de la vestimenta. Dentro del mundo del folclore, el charro necesitaba una pareja, y la china poblana, pese a la lejanía, resultó ser su pareja para los jarabes y sones, pudiendo ser para unificar la identidad nacional del ese entonces naciente Estado mexicano. Pero, con el pasar del tiempo, la imagen femenina se iría perdiendo como la acompañante, y en su lugar aparecería la charra, y más frecuente aún, la ranchera, desdibujando así a la china en el mundo de la charrería. En el mundo del cine, Lucha Villa creó La Charra, personaje ficticio creado por la dinámica de género ranchero cinematográfico. Esta no resultó ser compañera del charro cantor, pese a que fue creado a su imagen y semejanza. Por el contrario, es un ser competitivo, excluyente, solitario. Es su personaje opuesto, su rival. La verdad es que los orígenes del charro jalisciense es más que solo un traje vistoso para las cámaras del cine. El charro históricamente está más ligado a la ganadería regional de los Altos de Jalisco, siendo principalmente una práctica socioeconómica. El charro encarna la llamada personalidad ranchera, que define el elemento humano del occidente mexicano, y que es característica de un tipo específico de sociedades, con rasgos particulares en la vida y la organización social. El ranchero, en tanto hombre de a caballo que desarrolló la charrería como eje fundamental de la integración de su cultura, es el habitante de esta región, arraigado en sus propiedades, portador de una cultura e identidad más española y criolla que indígena, y que vive en una economía agroganadera, basada en la explotación privada de la tierra. En la época revolucionaria llegaría el reparto agrario, con el cual finalizaría el sistema de haciendas. Tras este golpe por parte de la revolución, ganarían un lugar simbólico en el nuevo orden social y un reconocimiento como un grupo social, compromiso que se sella con la elevación de la figura del charro como emblema nacionalista. De este modo, en vez de perderse, se reforzaría este sentimiento de identidad, y se dividirían en dos grupos. Los charros tradicionales, con un espíritu basado en ideales y valores considerados en proceso de extinción. Patriotismo, guadalupanismo, caballerosidad, aristocracia, etc. Y los charros de la ala deportiva, quienes lo ven como una profesión, más como un deporte tradicional. Bueno, quisiera mostrarles un poquito de lo que consta la vestimenta, de lo que es una delita, una escaramuza. Voy a comenzar de abajo. Tenemos que cumplirlo con lo que es, ayúdame, tenemos que usar la bota Jalisco, lo que es el correllón con la espuela. Todas tenemos que tener el mismo correllón que hace juego con la montura. También usamos lo que es una calzonera de popelina o de manta, siempre perseverando y conservando la vestimenta y los atuendos. Esta es una faldilla que usamos que tiene que estar almidonada. También pasa por un proceso para que levante y apone lo que es el vestido.
Y pues el vestido puede ser ya sea lo podemos usar de 2 piezas, tanto de una sola pieza, que en este caso a nosotros se nos hace más cómodo lo de una pieza. El rebozo que tenemos que portar, esto también es obligatorio siempre, hay de diferentes tipos de rebozo, diferentes materiales. Pues los accesorios ya los agregamos, el camafeo es obligatorio, pero pues también tratamos de usarlo siempre. El moño también, que siempre tiene que hacer juego con el vestido, y también tenemos que traer el vestido tiene que tener un moño, ya sea que con tiras para armarlo o un moño sobrepuesto, pero también siempre tenemos que cumplir con un moño en el vestido. Y el sombrero, la parte pues del sombrero, tiene que cumplir también con lo que se llaman los chapetones. También tenemos que cumplir todas, tenemos que traer chapetones. Y pues ya los adornos del sombrero, los tipos de sombrero, pues ya ese ya también depende ya de cada quien, de cada equipo. Espero que no se me pase nada. Otro detalle también muy importante, los aretes también tienen que ser como que lo conservador, normalmente de filigrana, pero no pueden ser como con brillos o nada moderno, sino la idea es como que conservar esa vestimenta, la tradición. Y que otros detallitos, pues como extra, nada de como los piercing o tatuajes así a la vista. También es muy importante aclarar eso, que no, que no portemos nada de eso a la hora de una presentación. Pero no se me pase, los chapetones sí ya los mencioné, el sombrero también. Entonces espero que no se me pase ningún detalle. Pero no sería hasta 1929, con la naciente campaña nacionalista, se propuso la adopción oficial del charro como símbolo nacional. Posteriormente, con el presidente Pascual Ortiz Rubio, en 1931, que decretó el traje de charro como símbolo de la mexicanidad hasta convertirse en un emblema nacional e instituyendo el Día del Charro, el 14 de septiembre. Las diferencias se marcarían aún más con la creación de instituciones nacionales. La Asociación Nacional de Charros, fundada en 1921 y que es considerada tradicional y conservadora, y posteriormente de la Federación Mexicana de Charrería, fundada en su primera versión en 1933 y dedicada a organizar la práctica deportiva de la charrería, afiliada a la Confederación Deportiva Mexicana y ligada a otros organismos reguladores del deporte. En este mismo mundo deportivo se encuentran las escaramuzas, mujeres que demuestran sus habilidades a caballo, y aunque antes solo montaban a caballo como adelitas o usaban el lazo fuera de los lienzos charros, ahora se encuentran dentro de la charreada. A diferencia de lo que se puede pensar, la conducta del charro con las mujeres es, por lo general, caballerosa y protectora. En su imaginario la mujer aparece casi siempre despojada de cada referencia erótica, y más bien se ve como una figura investida por la beatitud de la maternidad y de su papel de reposo del guerrero, de quien depende la reproducción y el sostenimiento del universo cotidiano y simbólico de las familias charras. En un principio las escaramuzas fueron diseñadas, en la década de los años 40, por el maestro Luis Ortega Ramos para los jinetes infantiles de la Asociación Nacional de Charros. Estos grupos de niños eran mixtos y entre 1953 y 1956 hicieron varias exhibiciones. Sin embargo, con el tiempo fueron ingresando a estos ejercicios ecuestres cada vez más mujeres, los niños se retiraron y entonces fue cuando nació lo que llamaron carrusel charro. Ya en el año de 1956 actuaban solamente mujeres y se conformó en la Nacional una primera escaramuza que se llamó Las Coronelas, de corta vida. En 1959 se formó otro equipo que duró hasta 1977 y que fue el que, en sus exhibiciones por toda la República, fue inoculando en las mujeres charras de provincia las ganas de participar en la charrería como escaramuzas. A pesar de las diferencias internas del mundo charro, el símbolo cultural de la charrería se encuentra presente en las tradiciones del occidente de México. Su representación se puede encontrar tanto en el traje de charro de gala como en el traje campirano para bailar sones y jarabes, en las festividades de Santiago Apóstol, vistiendo de charro a quien interpreta al santo en la representación de la batalla contra los tastuanes, charreadas en festividades de imágenes religiosas. El 14 de septiembre se celebra el Día del Charro, donde se hace un desfile en la ciudad de Guadalajara.
el cual no solo se trata de un acto público, sino que también se trata de un acto que persigue sostener la legitimidad de una práctica culturalmente importante con una lógica propia. Otros festejos del día incluyen un programa deportivo con un campeonato charro en el lienzo de Charros Jalisco que dura varios días y se hace una fiesta ceremonia de clausura, donde algunas compañías de cerveza o tequila suelen patrocinar estas actividades. Estoy orgullosa de representar a la mujer escaramuza porque yo pienso que al ver a todas las escaramuzas creen que es una mujer delicada, femenina y elegante, que sí lo es, o sea, y lo da de representar esto. Pero pues hasta que en el interior ya son mujeres con muchísima disciplina, fuertes y con mucho carácter, porque pues a la hora de estar manejando pues al animal, a la yegua más que nada, pues se tiene que tener mucha disciplina y resiliencia pues para que todo salga bien y pues que se den cuenta que pues, o sea, se utiliza como, pues sí, fortaleza más que nada, o sea, tener carácter en esto, pero darle a entender a las personas, pues, no hay peso, pero a la vez se ve como delicado, femenino y hasta muy elegante. Es que nada, estas disciplinas se siguen viendo por familias, pues, van de generación en generación, pero yo pienso que más que nada es darle visibilidad, o hasta tú como persona ya con una madurez, que ya sabes las cosas, pues inculcarle a las nuevas generaciones, ¿no? Que le tengan pues este aprecio, esta pasión por estas disciplinas, por estos deportes, porque pues que eso no, o sea, no sabemos en cuántos años, pero en un futuro pues hasta se pueden llegar a perder. Pero pues gracias a Dios, estas disciplinas ya se consideran una cultura, ya se consideran una tradición que pues representa totalmente a México. Y es algo originario de Jalisco y Zacatecas, si no me equivoco, la charrería. Pero pues, o sea, tú ves un charro o algo o a una escaramuza y dices, es Jalisco. Y es de verdad muy bonito saber que pues tanto nacional como internacionalmente, o sea, cuando ven a un charro o a la escaramuza, pues dicen que esta es la mujer mexicana, esto es pues lo que representa México más que nada. Pero sí, yo pienso que como sociedad deberíamos de empezar a enseñarles este aprecio a las nuevas generaciones, pues para que en un futuro, que ojalá que sea muy, muy largo, pues no se pierdan estas tradiciones. Seguir con esa fuerza, con un cariño y fuerza dominicana, nada más que escuela. Ay, 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 que cuando no. Vamos a ver la batalla de la redención de corrupción. Ahí, Dios mío. Para que me siga, hace aproximadamente 15 años a montar. Desde mis 4 años llevo montando tanto en Culiacán como aquí en Guadalajara, ya que pues estuve un tiempo en Culiacán. Allá me iba a montar y ya que vine acá a Guadalajara me di cuenta que tenían principalmente como que pues más cultura, más tradición, y ciertamente en vez de nomás quedarme a montar en general de que ay nomás voy y ya regreso, sino hacer pues alguna dinámica, pues una disciplina. Decía yo quiero hacer una disciplina, que mi papá siempre se rió porque una vez nomás me dijo de que ay no, nomás te traigo un caballo que no sepa hacer nada. Yo volteé y tendría 5 años y le dije yo quiero un caballo de verdad, papá, esto no, quiero un caballo de verdad, así. Y mi papá como que dijo chin, ¿cómo le hago? Sí. Hola, buenos días. Lo que más me llamó la atención o lo que más me atrajo a la charrería fue principalmente pues la competitividad y que no todos lo hacen. O sea, no es como que vayas a la escuela y veas que 8 de cada 10 niñas hacen charrería, no. O sea, ves de que una
o a veces ninguna, así de 10. Y, o sea, yo creo que ese era al inicio mi primer pensamiento. Pero también un tiempo tuve lo de dar la contraria completamente. Me pasaba que yo iba a la primaria y me decían, ay, se te perdieron los caballos, ay, pues, ¿de dónde vienes? O así, o, pues no sé, o sea, me hacían así muchas referencias de que con respecto al campo, a que me creo, a que si soy pobre, o sea, recuerdo que me aventaban así comentarios de repente y yo decía, ¿a ti te molesta? Pues más lo voy a hacer, así. Y la verdad es que te das cuenta que muchas en la charrería, o bueno, las que no vienen de una familia que es charra, como que ese cambio hace que todos cambien, o sea, hace que todos digan así como wow los caballos, wow en general. Y ciertamente como que la charrería no es como que es equipo A contra equipo B, sino que al final, cuando acaba la faena, al final todas son amigas, todas se van por un café, o sea, es como si fuera una familia dentro de un buen de familias, así, o sea, todos se unen porque al final de cuentas, o sea, está eso. Mientras que, por ejemplo, yo estuve en equitación un tiempo y era una competitividad, pero así de que a muerte. O sea, si ellos podían, no sé, quitarle el seguro a tu silla, se la quitaban. Así, cosas que tú decías, espérate, o sea, esto es pues un deporte y hay que tener como educación, vaya. Y en la charrería no hay eso, o sea, es como que gane el mejor y que gane el mejor, o sea, no hay movimientos, no hay pues que alguien se exceda, que alguien te haga alguna maldad, no. Y por ejemplo, hubo una vez que yo llegué a competir y se me rompió el cierre de mi vestido, se me rompió y se pusieron 3 mamás, una se fue por el hilo, una por la aguja y la otra a cosérmelo. Me acuerdo que yo ya me tocaba entrar y las mamás estaban ahí cosiéndome y eran de otro equipo, o sea, ellas perfectamente pudieron haber dicho, ay, pues mi hija está compitiendo contra ellas, ¿por qué voy a ayudar a esta muchacha? No, así, entonces, no sé, a mí la verdad es que mucho la familia, como mucho las tradiciones, es lo que me atrajo, como que dije, esto es lo mío. Ahí va la fruta, la fruta. Ahí está la fruta, la fruta. Ahí va la fruta, la fruta. Cerveza, refrescos, tequilas. Pues ciertamente depende mucho de la convocatoria del evento. El evento normalmente debe de decir ahí si pueden entrar escaramuzas o si es solamente escaramuzas. Así como solo hay de puros charros, también hay de puras escaramuzas. Pues sí ha sucedido o que pues aparece en la hoja de que 2 escaramuzas permitidas, ¿no? Y se tienen que pelear por el lugar. Las primeras que pagan la estancia o del lugar, pues, son las que pueden entrar. Y después, o sea, los hombres tienen 9 suertes. Después de creo que es la tercera, sí, después de la tercera, que es las colas, nosotras ya entramos, ellos salen, nosotras entramos y ya empezamos la rutina como tal. Pero en todos los lienzos debe de estar la rutina del mismo modo. Así como te la aprendiste, así la haces en otros lienzos. Yo considero que sí que no es totalmente equitativo. Sí ha sucedido que, por ejemplo, pero personalmente, o sea, yo considero que no es de parte de superiores, de personas de altos mandos o así, sino de meras personas que están ahí en el lienzo, o sea, considerando hasta los caballerangos de algunas personas. O sea, sí sucede que acaban las colas y que dicen, ya ahí viene el medio tiempo, ahí viene la parte más aburrida. O sea, como ese estilo de comentarios. Conforme a oportunidades, yo sí considero que sí ha sido muy equitativo. La verdad es que la federación se ha esforzado mucho en hacer las cosas parejas para todos. Que los costos para las competencias que tengamos sean del mismo
o sea, del mismo costo para cada quien, independientemente de si eres mujer o si eres hombre. Yo creo que lo único que es diferente es que los hombres pues pasan ganado casi antecitos de que empiece su suerte, mientras que nosotras, no sé, si yo compito a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana me estoy despertando porque tengo que ir a entrenar. O sea, conmigo no hay entrenamiento, o bueno, con nosotras no hay entrenamientos de que cercanos a la hora. O sea, tu entrenamiento es en la madrugada. Entonces sí digo, ay, qué pesado. Entre más tarde, más temprano te toca. Siento que nos esforzamos más que un hombre. E igual, tampoco hay una equidad, pongámosle, en la silla. Y muchas veces, en eso sí no estoy de acuerdo. Pasa que los hombres y las mujeres hacemos la misma suerte, que es una medición. Ajá. Se le llama la punta o la cala de caballo. Con los hombres va completo, deben de hacer giros a la derecha y giros a la izquierda, pero solo nosotras pasamos y rayamos un cuadro que tiene gasolina. Acomodan la arena para que el caballo se patine, por así decirlo. Entonces llegas al cuadro y lo patinas, ¿no? Pues pasa muchas veces que a los hombres, quieras o no, nosotras montamos de lado. Nosotras se le llama a mujeriegas, vamos de lado. Mientras que los hombres van horcajadas, que es cuando van con las piernas a los lados. Pues pasa que pues ellos cuando frenan pueden pisar ambos estribos, mientras que nosotras solo podemos pisar uno y hacerte para atrás. ¿Qué pasa con esto? Hay veces que sucede que si no te haces lo suficientemente para atrás, la pata derecha no baja. Entonces, aquí las dos patas tienen que medirse. Y muchas veces a nosotras nos miden con el mismo reglamento con el que miden a los hombres. Que yo digo, eso sí no es parejo para nosotras, pues porque ellos tienen ambas piernas y nosotras no. Pero, pues muchos dicen, es que es cuestión de que entrenes muy duro, que te super esfuerces, que no sé qué. Sí, en eso la verdad sí considero que casi no hay, pues, reglamentación en ese sentido para las mujeres, sino que es parejo para todos, pero sí siento que estamos en desventaja. Fíjate que hace 3 años se consideró que no se podía hacer, pero gracias a las mujeres que están haciendo, creo que se llama por más mujeres a caballo o algo así, o más mujeres charreando, así se llama. Más mujeres charreando es porque hacen las suertes de los hombres que estaban penalizados ante la federación. La verdad es que no estoy tan segura de hace cuántos años puntualmente, pero yo sí sabía que si se montaban, o sea, con el traje charro o hacían suertes de los charros, había una penalización de parte de la federación, mientras que ya últimamente ya no ha habido nada de eso. Y ciertamente en el marco del Congreso Nacional hicieron justo un campeonato de colas de puras mujeres charreando en disciplina de los hombres, que yo dije, qué increíble, la verdad, yo las vi y dije, wow, qué padrísimo. Y sí, van vestidas con toda la instrumentaria de los hombres, pero dices, o sea, se les ve muy bonito, o sea, tú dices así como, wow, esto yo no lo había visto. Es muy común, igual que sucede, por ejemplo, no sé, hasta los de las gradas, vamos nosotros empezando, así de que ya vamos a entrar al lienzo y, me voy por mis papas, me voy por mi refresco, o sea, porque casi así se considera como un medio tiempo. Y pues ya nomás ves que quienes se quedan son los que o están muy interesados, o los entrenadores, o la familia de las escaramuzas. Entonces, pues sí, o sea, sí se nota, aunque tal vez no te digan los comentarios, pues, feos, pues sí se nota igual en la actitud, así como que no está la misma importancia a la charrería de un hombre como a la escaramuza. El entrar a un equipo de escaramuza sin haber venido de una familia y sin muchas posibilidades que las niñas que tienen familia dentro de ya una familia que está muy empapada de la charrería, sí es muy difícil.
muy, muy, muy difícil. Yo tardé más o menos 5 años en poder entrar a un equipo, o sea, en que alguien viera como que una esperanza, una posibilidad, o sea, de que yo podía hacer eso mismo. O sea, que tal vez a mí no me pusieron desde que nací arriba de un caballo, pero que podía tener las mismas oportunidades que alguien que sí. Y ciertamente, pues no sé, o sea, sí es muy diferente, o sea, hasta cómo te desarrollas fuera del ruedo. Me refiero a antes de entrar a competir. Tú ves que van los papás a ensillarlas, a subirlas, a acomodarlas, a que te doy la bendición, que te doy no sé qué, que la mamá viene, la acomoda el brochecito, la acomoda no sé qué, le hace el nudo de la falda, así. Y por ejemplo yo considero, o sea, que mi familia no fue como que muy, pues, o sea, no sabía nada de la charrería hasta que yo entré. Y por ejemplo, mi familia jamás me ha ensillado, jamás me ha subido, jamás me ha apretado el caballo, jamás me ha persinado, o sea, nada. Y yo, o sea, comprendo que pues no pueden saber de todo y tampoco pueden hacer lo que tampoco saben, ¿sabes? O sea, no tengo ningún rencor ni nada, o sea, pero sí puedo ver esas diferencias. O sea, que antes de entrar al ruedo, las familias están a un lado de la manga y que nos están hablando a todas nosotras, que llevan matracas, que llevan no sé qué, que vamos, mija, no sé qué, que tú puedes y así. Y pues sí, o sea, sí tengo también compañeras que han entrado así como yo, o sea, que de cero. Y también, o sea, el tener que conseguir un caballo, tener que empezar a pagar, o sea, los precios de los vestidos, los precios de no sé qué, que te aprendas a enseñar a montar sola y que luego te estén gritoneando, o sea, cosas así, pues sí considero que es un cambio. O sea, si ellas empezaron en el cero, las que tienen la familia, si ellas empezaron en el cero, nosotras empezamos en el -20. Así, entonces es de ir de -20 al cero y de ahí para arriba e intentar alcanzarlas. Ciertamente, para poder empezar a montar tienes que entender a los animales, eso sí. Yo sí considero que es bueno, o sea, que te acerques al espacio, limpiar, o sea, acomodar, ensillar, subir, bajar, todo eso. Antes de subirte a un caballo, eso lo tienes que saber. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se te atore el pie en algo y que ni sepas cómo quitarlo, cómo ponerlo, cómo algo, y que se te pueda ir la pierna en eso. O sea, sí considero que eso es necesario. Pero mira, te voy a contar mi propia experiencia, o sea, de cuando yo recién empecé en mi primer equipo y en el equipo en el que estoy actualmente, ¿ok? En mi primer equipo me pasó que cuando yo recién llegué, yo acababa de venir de unas clases de monta, pero por ejemplo, hay 3 modos en el que el caballo puede estar, ¿no? Caminando, trotando y galopando. Pues para mí, caminar y galopar, pues es fácil, o sea, está bien, pero para mí el trote en ese tiempo yo no sabía cómo manejarlo. Yo no sabía que ellas pisan el estribo y se sientan, y pisan el estribo, entonces no se están golpeando constantemente, mientras que a mí se me iba el aire. Y yo recuerdo que se me iba el aire y mis mismas compañeras, o sea, del equipo, ay, no, ¿por qué la metimos al equipo? Ay, ¿por qué le escogió el señor Oscar? ¿Por qué le escogió no sé qué? ¿Por qué la dejó que entrara? Ay, no, nos va a bajar el nivel. Así, ¿no? Y por ejemplo, yo había hablado con el señor Oscar y yo le dije, ¿sabe qué es? O sea, es que yo no me siento segura para empezar a competir este año. ¿Le parece si yo cubro un lugar, yo pago mis mensualidades, o sea, yo hago todo lo necesario? Y ya el siguiente año empezó a charrear, pero mis compañeras no sabían esto, que yo no iba a entrar a competir ese año. Y yo recuerdo que era una quejadera tras quejadera, o sea, de que es que no te acomodaste, es que no sé qué. Por ejemplo, íbamos a entrar al lienzo y para entrar tienes que saludar de esta manera. Tu dedo pulgar va tocando el techo del sombrero y esto va por fuera del sombrero, pero va saludando así. Yo no sabía que eso se hacía, entonces todas entraban así y yo, como no sabía, lo hice todo hacia afuera casi como si estuviera haciendo así, ¿sabes? Así, entonces
fue un rollote de parte de mis compañeras, que qué vergüenza, que cómo se me ocurrió, que así. Yo me recuerdo que me dijeron un buen de cosas y me empezaron a excluir. Me acuerdo que teníamos todas un grupo que se llamaba Colomitas, y casualmente en lo que entré a los días ya no se escribía nada ahí. Entonces yo dije, se mensajeaban tanto y ahorita ya nada. Y hasta yo dije, bueno, pues tal vez es como de esas veces que se muere el grupo. Ok, va, pues me voy enterando a los 7 meses que sí, que habían hecho un grupo aparte. Y te digo, yo siempre he tenido eso de la contraria. Entonces una vez me habla un charro que era de ahí del mismo lienzo y me dice, oye, fíjate que mi novia está planeando no sé qué para que tú te vayas, o sea, para que te haga sentir súper mal y te vayas del equipo. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso, yo dije, gracias por decírmelo, qué feo que la muchacha es tu novia, o sea, que tú vengas a decírmelo a mí, o sea, te lo agradezco y ya ahí yo veo qué hago, ¿no? Entonces, me acuerdo que intentó 1000 maneras de hacerme llorar. Yo me acuerdo que yo así en el lienzo hasta decía así como, ay, esta loquita del centro, ¿qué? Así, ¿sabes? O sea, yo intentaba, no pasa nada, yo voy a seguir, yo voy a estar tranquila, o sea, yo tengo que mantener la paz, ¿no? No, me subí al carro y lloraba horrible y decía, ¿yo qué hice? O sea, si yo los trato bien, o sea, yo las trato bien, o sea, no estoy haciendo nada malo. Pero el tema era ese, que yo no venía de una familia charra y que ellos sentían así como, yo que mi familia tiene un renombre en la charrería y esta muchacha viene a entrar al mismo equipo mientras que nadie la conoce. O sea, ¿me explico? Y por ejemplo, ahora actualmente estuve en otros 3 equipos en donde 2 de ellos me tocó ser capitana, entonces ciertamente nadie me decía nada. Pero sí, yo hasta sentí ese, ay, ya, o sea, de que yo ni vengo de familia de renombre y ya que estoy de capi, ¿no? Me volé. Mira, yo lo vería principalmente del lado de, o sea, que a los niños se les enseñe esto, o sea, que sea pues cultura general básicamente, porque nomás te dicen, sí, la charrería es patrimonio inmaterial de la humanidad, y ya, se lo dices a un niño de 6 años, ¿qué te cachó de eso? No te va a cachar nada. O sea, y ciertamente sí, igual me pasó que yo estaba en la primaria, tendría 6 años, y que era lo único que te decían de la charrería. Es que en Guadalajara la charrería predomina porque es el patrimonio inmaterial de la humanidad. Y yo así de, charrería que no es lo que hago, o sea, porque así no lo cachas. Y ciertamente yo creo que un cambio en el sentido de fuera, o sea, sería eso, que enseñen más en las escuelas de esto. E igual, o sea, de igual manera que dentro del ambiente dejen de nomás tomar que las escaramuzas somos un medio tiempo, que somos el momento más aburrido de la charreada, cuando jamás se han intentado interesar, ni le han dado una oportunidad a ver si le encuentran algún sentido a lo que nosotras estamos haciendo. Porque nomás dicen, es que nomás hacen círculos, es que nomás hacen puros cortes y no entiendo qué hacen. O sea, yo digo como, pues quédate quieto, no te vayas a comprar tu comida y regreses ya que vamos a acabar. O sea, como que dale una oportunidad. O sea, yo creo que esa sería mi recomendación, que pues los que vayan, que le den una oportunidad y que le presten atención y no solamente vayan por ir, vayan por el FOMO, vayan porque que ahí va a estar su amiga fulanita y que se quieren pistear hasta la noche. O sea, que vayan porque realmente les interesa. O que puedan hacer esas cosas, pero también tengan un poquito de respeto a lo que nosotros estamos haciendo, porque es algo a lo que básicamente estamos entregando nuestro día a día. Analizamos unas entrevistas buenísimas que nos revelan que, para estas mujeres, la charrería no es solo un simple deporte, sino una identidad cultural mexicana por la que literal tienen que luchar todos los días. Primero, hay que entender que la charrería es una tradición súper arraigada y un arte de verdad, donde destaca a la escaramuza,
que es básicamente la mujer charra. Sienten un orgullo enorme al representar esta figura. Imagínate, es como llevar todo el peso de la historia de un país sobre tus hombros, pero mientras vas montando a caballo. Segundo, y aquí viene el contraste, pasamos de este orgullo enorme a la dura realidad en el ruedo. Resulta que enfrentan obstáculos pesadísimos, como una falta de equidad brutal en los reglamentos y espacios, además del estigma súper injusto de que su participación se vea como un medio tiempo aburrido. O sea, ¿te imaginas entrenar toda tu vida, dominando un arte ecuestre tan cañón solo para que te traten como el intermedio para ir al baño durante un partido? Finalmente, toda esta frustración las ha llevado a la acción. Tienen un objetivo súper claro en común: conseguir muchísima más visibilidad, aprecio y un respeto absoluto por su disciplina, porque saben que enseñar esta cultura a las nuevas generaciones es clave para asegurar que la tradición no muera jamás. Las escaramuzas no son ningún espectáculo de medio tiempo, son el corazón valiente que exige respeto para mantener viva la verdadera herencia de México.